Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con los trabajos de este seminario. Ya los que nos precedieron prácticamente ya dieron todos los temas, pero bueno, esta mesa, la primera mesa, va a tener 3 presentaciones y un comentarista. Los voy a ir presentando uno tras otro, pero les puedo decir que representan entre los 3 una vastísima experiencia en cuanto a pensamiento, a academia en materia internacional. Voy a comenzar con el profesor Eric Reinhardt, que está aquí a mi derecha, que ha tenido experiencia de trabajo académica solo en 54 países, para que ustedes vayan entrando en tema. Bueno, el profesor Reinhardt nació en Oslo, luego estudió por el mundo porque hizo su Hochschule, la escuela secundaria en Suiza, luego estudió en Harvard, siempre en economía o business, luego en el Norwegian Social Science Research Foundation y un PhD en Cornell University en Ithaca, New York, Estados Unidos. Y bueno, actualmente trabaja, tiene un curso, es profesor en la Universidad de Tallinn, en Estonia, por lo cual no es de la Unión Europea, pero sí es de la Unión Europea, porque Noruega no está, Estonia sí está. Además, Estonia es un país con una historia muy movida, porque hace muy pocos años era parte de la Unión Soviética, como ustedes recordarán. Aunque parece muy alemán, ¿no? La ciudad de Tallinn, por lo menos, parece es una ciudad hanseática. Bueno, además, el profesor en el Sami University College en Noruega y preside la fundación The Other Kan Foundation en Noruega. Es una fundación dedicada a la difusión de la teoría económica basada en la historia y la evolución. O sea que yo me doy cuenta por qué Lorenza lo ha invitado al profesor, porque tiene que ver con su enfoque de la disciplina. Bueno, además es profesor en Ekaterimburgo, en Rusia, en la Paul Celan University en Aix-en-Provence, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la ESAN University en Lima. O sea que es un hombre que, como dice Chomsky, que ha cruzado el agua salada, de manera que conoce de las relaciones entre los continentes. Chomsky dice, creo que el imperialismo solo se da cuando se cruza el agua salada, o sea que aparentemente la acción de Estados Unidos en México no es imperialista. Bueno, hay un río igual. Pero no es salado. Agua dulce. Pero es agua dulce cuando hay agua, a veces ni siquiera hay agua. Pero bueno, ha publicado muchos libros, no voy a leer, les voy a mostrar este, que es un poco lo que creo que todo el mundo quisiera saber, por qué los países ricos son ricos y los países pobres siguen siendo pobres. Así que espero que nos saque por lo menos algunas dudas o quizá nos genere más dudas de las que ya tenemos. Profesor, creo que vamos a hablar una media hora cada uno y luego hacemos un periodo de preguntas. Yo les pediría que las preguntas, si pueden, las formulen por escrito, así vamos agrupando por temas, si es que hay muchas, si son pocas, se pueden hacer oralmente. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en Buenos Aires. La primera vez que pasé por aquí tenía 20 años, así que es hace rato. Yo voy a tratar de hablar sobre 2 motivos para los cuales es necesario una política estatal. Y al mismo tiempo voy a tratar de hablar sobre
qué pasó en Europa. Entonces, ¿qué es lo que Europa hizo tan bien hasta más o menos la caída del muro de Berlín, cuando todo el mundo se volvió loco? El triunfalismo después de la caída del muro de Berlín, yo creo que es una explicación. Ahí es donde Europa se despistó. Y yo creo que Europa se despistó porque se había olvidado de sus propias teorías y había adoptado teorías anglosajonas y no las teorías de la Europa continental. Bueno, es una presentación bilingüe en el sentido que yo voy a tratar de hablar español y los slides son en inglés. Así que los que no hablan español pueden seguir. Y Lorenza ha tenido mucho coraje en invitar un extracomunitario, ¿no? Los extracomunitarios en Europa son un poco como los bolivianos acá, que son gente de afuera con otro color de piel y diferentes. Así que, bueno, ha tenido mucho coraje. Bueno, para empezar a enseñar cómo a veces los países crecen muy rápidamente y no se sabe bien por qué. Bueno, cuando yo estuve en el colegio en Oslo, había un país que se llamaba Somalia, que era más rico que otro país que se llamaba Corea. Y algo pasó. Los coreanos que estaban cultivando arroz comenzaron a crecer. No porque de repente la tecnología de cultivar el arroz cambió tanto, no. Porque dejaron de producir arroz y comenzaron a producir otra cosa, ¿no? Ahora, bueno, Corea es un país muy rico y Somalia se ha especializado en su ventaja comparativa de ser pobre, ¿no? Y eso es muy importante, comprender que es muy posible tener una ventaja comparativa en ser pobre. Y se especializan también, bueno, nosotros que tenemos una cierta edad, nos recordamos que Medellín en Colombia era famoso porque era la ciudad industrial más avanzada de América Latina. Ahora se conoce Medellín por toda otra cosa. Y los somalíes se han especializado en ser piratas, ¿no? Y lo hacen en modo muy profesional. También hay movimientos entre otros países. Aquí es el crecimiento pro cápita de varios países. Estados Unidos, que comenzó a crecer muy temprano. Este es Europa Occidental. Aquí he sacado Grecia, Portugal y España, que notamos qué bien que crecieron antes de ingresar en la Comunidad Europea. Y después no he leído tan bien. Aquí hay Europa Oriental, Rusia, América Latina, África, y se ve que el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, de 1950 a 70, era un periodo fantástico para todo el mundo. Y después pasó algo. Y ahora los que crecen son China y los East Asia, los tigres de Asia, ¿no? Este es un poco lo que economistas llaman catching up, que estaban atrás, por eso crecen mucho ahora, pero es claro que los asiáticos han comprendido algo que nosotros no hemos comprendido también. Bueno, yo voy a regresar a las raíces del crecimiento europeo. Bueno, no comenzó con la Revolución Industrial Inglesa, comenzó en Italia con los estados italianos en el Renacimiento. Y ahí se publicó un libro hace 401 años, un libro que el profesor Schumpeter, que muchos conocen, dice que fue el primer libro científico sobre un tema económico. Antonio Serra estaba preso en un cárcel de Nápoles y se preguntó, ¿cómo es que todo ese oro y
plata que los españoles sacan en América Latina, ¿por qué va a parar en lugares como Venecia, lugares como Ámsterdam? Mientras España se desindustrializó, ¿por qué el oro va a parar en algunos países donde no hay minas? ¿No? Esa fue la pregunta. Bueno, yo he trabajado, encontré ese personaje en los años 70 y para mí tenía una explicación muy básico que vale todavía. Y tenemos un pequeño fan club que en esa cárcel en Nápoles el año pasado pusimos esa placa. Bueno, Serra hace dos dicotomías. Dicotomías son cosas muy simples, blanco y negro, hombre-mujer, pero que puede servir como para hacer orden, ¿no? Y Serra divide la economía de finanza con la economía productiva. Eso no fue el primero a hacer esto, pero lo hizo en un modo muy elegante y dice que, bueno, si la economía real no va mal, jugar con las variables financieras si no toquen a la economía real no sirve. Eso como si fuera un mensaje hoy a Mario Draghi. Y acá él da mucho hincapié en el hecho que hay que controlar la finanza, no hay que dejarlo que haga lo que quiera. Y después, la segunda dicotomía es increasing returns and diminishing returns. Entonces, retornos decrecientes y retornos crecientes. Eso quiere decir, ¿qué pasa con tus gastos cuando aumentas la producción? ¿No? Si tus gastos después de un cierto punto suben, tienes retornos decrecientes. Si los gastos siguen bajando más que produces, tienes increasing returns. Y lo que notó Serra es que todo ese oro y plata iba a parar en lugares donde lo que había allí era increasing returns. Entonces había manufacturing, ¿no? Entonces Serra dice, lo que pasa a Venecia es que cuando los venecianos producen algo, tienen mucho volumen, atraen muchos clientes, y si atraen muchos clientes, quiere decir que los gastos bajan mientras ellos pueden aumentar los sueldos. Y ese es como un milagro. Y más producen, más barato es y más clientes atraen. Es como la economía de desarrollo clásico, como Myrdal y virtuous circles, ¿no? Los círculos virtuosos. Lo tiene todo Serra. Y Serra se ve que trató de explicar algo que se había notado antes, ¿no? Desde 1400 se sabía que las únicas islas de riqueza en Europa eran las ciudades, pero nadie había explicado por qué. Y Serra explicó por qué. Y él sacó mucho de otro economista italiano, Giovanni Botero, que dice, bueno, el oro de Potosí y Jalisco vale menos para los reyes católicos que los aranceles que sacan de la mercadería que viene de Milán, ¿no? Y Italia y Francia no tienen minas, pero son muy ricos porque tienen la industria, ¿no? Este señor Botero, que todo el mundo hoy ha olvidado, o casi todo el mundo, sus libros se sacó en 42 ediciones en 5 países diferentes entre 1588 y 1688, más o menos en 100 años. La primera traducción en inglés fue en 1605, la segunda traducción en inglés 1635. Esto es la raíz de la riqueza de Europa, que todo el mundo estaba tratando de conseguir industrias. Y aquí hay un economista italiano, Fernando Galliani, que dice, de la manufactura se puede
eliminar los dos grandes males de la humanidad, superstición y esclavitud. ¿No? Entonces, a la raíz de todo esto está la industria manufacturera. Bueno, yo he sacado un árbol genealógico de estos, de las personas que hablaban de esto, es muy complicado, pero del Renacimiento estas ideas se han dividido en todo el mundo, pero con la Guerra Fría entre el mercado y el Estado, esto se ha perdido. Yo creo que es algo muy importante que se ha perdido con la Guerra Fría. Entonces, si tratamos de hacer un eje teórico independiente de derecha e izquierda, tenemos al lado los que dicen que la estructura económica tiene importancia, los estructuralistas. Comienza con George Washington, que cuando se inaugura como primer presidente de Estados Unidos, hace un escándalo porque está vestido en una tela hecha en Estados Unidos, una tela muy primitiva, y todo el mundo pensaba que él se iba a vestir en la última moda de París. No, Washington dice: yo quiero mandar un mensaje a mis compatriotas que vamos a tener que industrializar. Lincoln, lo mismo. Esa no es una lista de gente que me gusta, esto que esté claro. Stalin, lo mismo, todo basado en la industria. Mussolini, el fascismo, Franco, Salazar, estaban todo. Lo que quiero decir es que gente antipática y simpática, los dos eran en favor del industrialismo. Ese es mi mensaje. Los alemanes, los socialdemócratas y, no sé, Pinochet. Pinochet no es claro si era un neoliberal o era un fascista. Eran un poco las dos cosas, ¿no? Pero ahí para provocarles. Y ahí al otro lado, la estructura económica no importa. Los fisiócratas, David Ricardo, Manchester liberalismo del Manchester, Thatcher y la economía neoclásica y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, mi punto es que lo que está a la izquierda, que era a destra, en medio, a la derecha, en medio, a la izquierda, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido algo que se sabía en todo el eje económico, se ha perdido. Ahora, yo creo que vamos con el señor Piketty y otros, lo vamos a tener que descubrir. Un ejemplo. El economista Friedrich List es uno de los pocos que era un héroe en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Dos estampillas, uno de Alemania Oriental, el otro de Alemania Occidental, el mismo retrato, festejando el gran teórico de la industrialización y de los ferrocarriles, Friedrich List, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que había a los dos lados, y lo que había todavía en los años 1980, cuando se integró a España en la Comunidad Europea, se hizo de todo para mantener la industria española. Los aranceles se bajaron poco a poco en 10 años, se hizo de todo para salvar la industria española y se logró. En contraste, la integración del 1 de mayo de 2004 con los países ex de la Unión Soviética, que fueron ya desindustrializados, y yo creo que el comienzo de los problemas de Europa es esto, es el 1 de mayo 2004, antes de la crisis financiera. La crisis financiera vino encima de ese problema de integrar un montón de gente desindustrializada, que estaban contentísimos de trabajar por €1 por hora con Europa Occidental. Entonces, era eso de limpiar las calles de Frankfurt por €10 por hora, era lo peor que podía suceder a un alemán,
¿no? Y después se integra esto con millones y millones de gente que son muy contentos de ganar €1 por hora. Eso no puede funcionar, y eso es lo que estamos viendo. Entonces se ha perdido cosas que se sabían de antes. Yo creo que siguiendo lo que Serra nos ha sugerido, hay actividades buenas y malas, ¿no? Increasing returns crea también, y esa es otra cosa que observó Serra. Si tú quieres saber cuánto es rica una ciudad, entras en la ciudad y cuentes el número de profesiones. Más grande el número de profesiones, más rica es la ciudad. Para mí es genial. Son 200 años antes de Adam Smith, ¿no? Que la división de trabajo era junto con... Entonces, en cada una de estas actividades habían retornos crecientes y habían barreras de entrada muy altas, ¿no? Y son las barreras de entrada. Cuánto es difícil entrar en tu negocio que determina cuánto ganas y determina cuánto puedes pagar tus empleados, ¿no? Entonces, Bill Gates, que tiene una estructura de gastos, que el primer ejemplar de Windows 8 o lo que sea, le cuesta $500 millones, y la copia número 2 le cuesta pues 10 centavos. Entonces, esa es una estructura de gastos que es imposible o casi imposible hacer competencia con él. Entonces, por eso Bill Gates puede ganar mucho dinero y también pagar bien a sus empleados, ¿no? Eso es lo que observó Serra a Venecia, ¿no? En forma miniatura. Creas deslabonamientos, clusters, mientras diminishing returns, agricultura y mina crean monocultura, competencia dinámica imperfecta, y eso es otra cosa de los economistas de desarrollo. El cambio tecnológico con altas barreras de entrada tiende a aumentar los sueldos de lo que producen, ¿no? El Fordist wage regime, como dicen los franceses. Mientras en la agricultura, y normalmente cuando hay un aumento de productividad tecnológico, pues caen los precios, ¿no? Ese es otro tema clásico de la economía de desarrollo. Precios estables o con muchas fluctuaciones, y mano de obra muy cualificada y mano de obra menos cualificada. Entonces, estos dos paquetes de diferentes características van junto a los increasing returns. Y yo creo que esto ha sido la política de Europa después de Giovanni Botero, después de 1588. Y Estados Unidos hay un fenómeno interesante. No sé cuántos de ustedes han visto un billete de $2. No se ve mucho. Mala suerte. Sí. Bueno, ahí está el retrato del famoso presidente Jefferson, famosísimo. Y en el billete de $10 hay un pobre ministro de finanzas, Hamilton. ¿Cómo es posible que pusieron el presidente tan famoso en un billete que nadie ve? Bueno, yo creo que eso explica mucho lo que está pasando en Estados Unidos, que Jefferson era un personaje que tenía esclavos y no le gustaba la industria, ¿no? Mientras Hamilton había nacido en el Caribe, en una isla con muchos esclavos, comprendió que para acabar con la esclavitud había que industrializar, ¿no? Entonces, la política de Estados Unidos ha sido hamiltoniano, pero la retórica ha sido mucho jeffersoniana, ¿no? Entonces, los economistas de Chicago dicen, bueno, no hay que ayudar a hacer industria. Bueno, el alcalde
el alcalde de Chicago hace high-tech centers y las subvenciona para atraer industria de alta tecnología, ¿no? Entonces, no hay una diferencia muy grande entre lo que dicen los economistas de Chicago y lo que dice el alcalde de Chicago. Es la misma diferencia de la retórica de Jefferson y la práctica de Hamilton, ¿no? Entonces, el rhetoric reality gap es muy importante. Bueno, a base de crecimiento tecnológico, avance tecnológico, el Occidente ha sido rico. Pero estos mejoramientos en tecnología tienen una forma muy rara, que son unos periodos muy cortos con unas mejoras tecnológicas muy fuertes, pero en poco tiempo. Bueno, nosotros que vivimos los 90 los hemos notado en la computadora, ¿no? Siempre costaban menos y siempre eran más fuertes. Entonces, eso es lo de Moore's Law, que la productividad del silicon chip, entonces se dobla cada 18 meses. Eso lo vimos en Europa con la revolución industrial del algodón, ¿no? Entonces, en unos años, a los finales de 1700, la productividad de mano de obra creció más de 25% por año, ¿no? Entonces, hay dos tipos de economistas, los que dicen, mira lo que hace el comercio internacional, tipo Adam Smith. y después hay otros, como los economistas alemanes, que dicen, bueno, mira lo que hace la tecnología, ¿no? Esos son dos approaches muy diferentes a la economía. Y si esto se dibuja en otra manera, se puede hacer curvas de aprendizaje. Eso aquí dice simplemente que para hacer un par de zapatos normales en 1850 se necesitaba 15 horas y media. 50 años después, 1.7 horas, y después 1.1 y 0.9. Entonces, lo que pasa en el comercio internacional es que los países ricos exportan cuando la curva de aprendizaje es muy pendiente. Cuando hay mucho incremento de productividad, exportan los ricos. Y cuando se hace más chata la cosa, importan. Entonces, en 1850 a 1900, Estados Unidos estaban exportando zapatos. Ahora lo están importando, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo que hace que los países ricos exportan pocas horas de mano de obra e importan muchas horas de mano de obra. Entonces, yo he tratado de hacer un índice de calidad de actividades económicas, cómo son buenos o malos para el desarrollo, y es complicado, pero para darles un ejemplo, los productores, hace como 15 años, los productores más eficientes de pelotas de béisbol, los más eficientes del mundo, estaban en Haití ganando 50 centavos por dólar. Los productores más eficientes de pelotas de golf estaban en New Bedford, Massachusetts, ganando 14 dólares. Entonces, cuando Estados Unidos exporta pelotas de golf a Haití, importa pelotas de béisbol, entonces venden 28 horas y exportan 28 horas a Estados Unidos y no. Entonces, el intercambio es 1 a 28, ¿no? Los norteamericanos exportan 1 hora de los más eficientes del mundo y importan 28 horas de los más eficientes del mundo, ¿no? Así se hace el desarrollo desigual, que era un tema en los años 70, ¿no? Y yo creo que eso esto es lo que está pasando, que esta guerra Europa lo está perdiendo. Aquí hay un ejemplo de retornos decrecientes. En los 60 hubo una plaga de plátanos en Centroamérica, Sigatoka disease, entonces una posibilidad enorme para Ecuador para ganar el mercado de plátanos. Lo que pasa es que cuando aumenta cuando la producción de plátanos en el Ecuador sale de la provincia del Oro y va por otras provincias, entonces baja la productividad.
Eso es normalísimo para un economista de agricultura, pero para los economistas de comercio internacional es menos obvio, ¿no? Así que esos mecanismos siguen existiendo. Bueno, aquí tengo una lista de las políticas que han seguido los últimos 500 años, pero no tenemos tiempo. Pero entrando a los problemas de Europa, este Friedrich List que estaba en las estampillas tenía un principio, que primero un país tiene que industrializar y después gradualmente se va integrando con naciones a otro nivel, al mismo nivel de desarrollo. Entonces, cuando escribió List, Alemania consistía de 32 estados diferentes. Y esto, dice List, eso es imposible, esos estados tan pequeños no pueden ganar. Entonces, cada uno tiene que industrializar y cuando todos están industrializados, se van integrando. Y él fue el primer visionario del mercado común europeo, porque él dijo, cuando todos los países europeos han hecho esto y integran, entonces vamos a tener una unión que funciona. Entonces la palabra es integración simétrica, ¿no? De eso hablaba Naciones Unidas también en los años 50 y 60. Entonces eso crea una situación donde todos ganan. En la economía neoclásica, el comercio libre es una meta per se, también antes de llegar a la industrialización. Y esto puede crear una situación donde los dos pierden, ¿no? Como ahora se puede ser en Europa, que todos menos Alemania están perdiendo. Entonces, esto puede llevar a la polarización de los precios de factores y no a la igualdad, como dicen los economistas. Ese es el primer principio de List. El segundo principio de List es que la industria manufacturera también es una precondición para libertad política. Y los neoclásicos, bueno, que todas las actividades económicas son iguales y que la estructura no importa. Y el tercer principio de List es lo que dijo Lorenza, creo, el bien común. Entonces ahí por el 1200 el emperador europeo preguntó al alcalde de Florencia, ¿Cómo es que esta ciudad es tan rica? Y el alcalde escribió un memorándum con la conclusión que lo que crea la riqueza es el bien común, Y eso habla Machiavelli, Dopo, eso se sabía, ¿no? Que la riqueza es una cosa creada de un común. Y tenemos el principio neoclásico, la clásica cita de Maggie Thatcher, there is no such thing as society. Y eso se refleja también en la teoría económica, ¿no? Entonces, esos son tres principios muy sanos, europeos, que los europeos han olvidado. Bueno, la teoría económica es un poco cíclica. Entonces los fisiócratas estaban pensando lo mismo que piensan los neoclásicos hoy, el comercio libre resuelve todo, pues el comercio libre en París llevó a especulación en precios de harina, entonces se ganaba mucho más dinero sacando harina de París para esperar que los precios subieran. Eso llevó a la Revolución Francesa. Entonces teníamos otro movimiento tipo esto de 1848 y ahora tenemos la tercera onda de estos. Espero que tengan 5 minutos para hablar de la crisis, un poco de la crisis financiera. Bueno, en la misma manera se puede hacer un eje de finanzas, ¿no? que es independiente de derecha y izquierda. Los que creen que es una parte natural del capitalismo, Marx,
Lenin, que dijo que el último stage del capitalismo era el capitalismo de finanzas. Después se acaba, yo creo que se acaba porque no hay más demanda, ¿no? Que no hay poder adquisitivo. Yo lo he interpretado así. Aquí dice Hildebrand, debe decir Hilferding, un austríaco socialdemócrata hebreo matado por el Gestapo, que era el gran teórico del capitalismo de finanza. Schumpeter, Keynes y Minsky, ¿no? Eso es gente de todo color político. Y después, los que no lo ven, Quenet, Ricardo simplemente, cuando creó la teoría económica, se olvidó de crear el dinero, ¿no? Y si no hay dinero en la teoría, pues no hay conflicto entre dinero y economía real. Todos los de la izquierda tenían una idea clara que había algo que se llamaba dinero, que podía estar out of step, no en línea con la economía real, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos una lista semejante y de estos sobreviven, pues en 2 universidades norteamericanas han sobrevivido los que querían en esto. Universidad de Missouri, Kansas City y otra universidad no muy conocida. Así que son teorías que sobreviven en la periferia. Entonces, cuando las cosas van bien, el capital es como un puente hace de puente al crecimiento de la economía real. Yo quiero hacer una fábrica, quiero hacer una casa, voy al mercado capital y me dan dinero para hacer algo constructivo en la economía real. A veces se aburren esa gente de finanzas y dicen, bueno, entonces prestar dinero a esperar 30 años es boring, ¿no? Y entonces inventan juegos creando mucho capital. Entonces, en la teoría de Minsky, que yo creo es muy, muy importante, la crisis nace porque el sector financiero crea mucho más capital de lo que el sector productivo puede absorber ganando dinero. Entonces, cuando el sector financiero imprime dinero, lo que imprimen verdaderamente son deudas, ¿no? Si los que hemos trabajado con contabilidad sabemos que lo que el banco tiene en su lado de asset, en la economía real son liabilities, ¿no? Entonces Europa está muriendo en deudas, porque hay una estructura donde la economía de finanzas está en poder. Entonces lo que pasa es que el sector financiero se come a la economía real. Ustedes, los griegos, tienen que integrarlos el 20% más de su Producto Bruto Nacional para pagar sus deudas, ¿no? Entonces, en los buenos tiempos hay un simbiosis entre capital financiero y capital real, economía real. Ahora, en esa situación, la economía de finanzas tiene una relación parasitaria, ¿no? que hacen que la economía real disminuya. Y tenemos este vórtice de dinero. Y aquí yo creo que esta foto dice mucho de lo que ha pasado en la Unión Europea, que el poder pasó de los políticos a la gente de Goldman Sachs, ¿no? Facha ley profesor, ¿no? Es como... y yo creo que esto es lo que ha pasado y la economía neoclásica no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y la Unión Europea ha elegido, yo por cordialidad le he puesto entre comillas, dictador, ¿eh? para que Lorenza no me grite. Regresamos
a la democracia de los estados italianos medievales, ¿no? En la signoría, que eran los que mandaban a Florencia, se ha elegido la gente por 2 meses. A Venecia, el Concilio de Dieci, los que mandaban en Venecia por 1000 años, que Venecia sobrevivió 1000 años, 6 meses. Lo han elegido solamente por 6 meses para evitar corrupción, ¿no? Y Mario Draghi ha sido elegido por 7 años hasta el 31 de octubre de 2019 con solo un mandato: no hacer inflación. ¿Cuánta gente muere de hambre en todo esto? A él no es parte de su mandato, ¿no? Y esto lo han hecho porque los políticos son tan irresponsables, hay que pensar a largo plazo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no podemos cambiar esto? Yo creo que, ¿por qué no lo vemos? Bueno, primero, intereses creados, como dijo Thorstein Veblen, ¿no? Hay mucha gente que está ganando mucho dinero haciendo pobre a Grecia, ¿no? Eso es claro. Y la teoría de Ricardo era un producto de exportación. Es algo que el Occidente vendió a las colonias para evitar que las colonias se industrialicen, ¿no? Y ahora ha sido un boomerang, ¿no? Entonces ahora Europa es víctima de su propia propaganda. Comenzó a creer en lo que antes era una propaganda para las colonias, ahora Europa cree en esto. Y esto yo hablo ahora de un feudalismo postindustrial, que es feo. Y para terminar, una cita del Upton Sinclair, un autor norteamericano de 1934: "It's difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it." No. Y esto en muchos casos es así. Y yo presenté un paper parecido a esto a ISPRA en Italia, entre gente de la Unión Europea, y el que me había invitado me dice: bueno, tú estás loco, me van a licenciar porque tú has dicho esas cosas, ¿no? No, es un poco como el cuento del emperador desnudo, ¿no? Que necesitan unos niños inocentes para decir que, bueno, esta teoría está mala. Bueno, yo creo que ahí estamos, y el embajador de la Unión Europea comenzó hablando del señor Piketty y su libro. Yo creo que esto puede ser un cambio tipo 1848, cuando descubrimos cómo podíamos creer en esa teoría tan tonta, ¿no? ¿Cómo podíamos creer en esto? Yo creo que el hecho de que un libro de 700 páginas de Harvard University Press es el número 1 en los bestsellers de Amazon en Estados Unidos es un milagro. Yo creo que la gente no lo va a creer, pero aquí alguien finalmente ha puesto el dedo que la teoría no funciona, ¿no? Lo que se crea no es factor price equalization, es factor price polarization. Y por eso yo creo que en este momento se puede ser optimista. Gracias.